mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para... El mensaje de hoy se titula ¿Cómo ser libres de la desilusión? Estoy seguro, mis queridos, que si yo les pregunto si alguna vez alguno de ustedes fue desilusionado, todos vamos a levantar la mano y vamos a decir, yo viví momentos de desilusión. Bueno, vamos a descubrir algunos principios espirituales por medio de la palabra que nos van a permitir poder tratar con la desilusión cuando ésta quiera venir a nuestra vida. Vamos a descubrir en ella principios espirituales que nos van a permitir ser libres de la desilusión. La Biblia dice, en palabras del sabio Salomón, que debemos cuidar sobre toda cosa nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y tenemos que saber que la desilusión es una de las armas predilectas del enemigo de nuestra vida, que va a intentar utilizarla para dañar nuestro interior, para lastimar nuestro corazón, para destruir el plan que Dios trazó para nuestra vida. Y si no sabemos tratar rápidamente con esas desilusiones, estas pueden traer profundas y severas consecuencias a nuestra vida. Así que a través de esta palabra yo quiero compartirte 5 principios espirituales para poder tratar con la desilusión y ser libres de todos los efectos que ella quiera traer a nuestra vida. Mirá lo que dice Jeremías 15, del 15 al 18. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Déjame decirte que lo que está citando acá el profeta Jeremías es ni más ni menos que una tremenda desilusión. La desilusión que vemos manifestada acá en sus palabras tiene que ver con cosas que a él le estaban sucediendo producto de un ministerio que estaba desarrollando, un ministerio que Dios mismo le había encomendado y que de alguna manera ahora estaba generándole esta desilusión tan fuerte y tan grande, al punto tal que él hace una serie de declaraciones que vamos a ir analizando a lo largo de este mensaje. Como te dije recién, como te compartía, tenemos que saber que la desilusión es una trampa que el enemigo trae a nuestra vida para dañar nuestro corazón, para dañar nuestro interior. La desilusión abre puertas gigantes para que el enemigo robe nuestra fe y de esa manera terminemos apartándonos, vos y yo, esa es la intención que el diablo tiene, de apartarnos de la fe, de Dios mismo, de la iglesia y de todas aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para bendición de nuestra vida. Mirá lo que significa desilusión. Significa pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión al saber que algo o alguien no es como se creía. Seguramente alguna vez habrás escuchado a alguien decir, la verdad es que esta persona me decepcionó porque no es lo que yo creí que era. Quizá el que mencionó eso fuiste vos mismo. Bueno, lo que estamos hablando o lo que estamos citando responde a una declaración de alguien que se desilusionó respecto de alguna persona. También desilusión significa desengaño, decepción. La ilusión es todo lo contrario, pero ilusión significa engaño, mofarse de, burlarse de. ¿Alguna vez habrás escuchado por allí cuando alguien dice acerca de otra persona qué ilusa que es? Bueno,
lo que está diciendo o haciendo es burlarse de aquel que piensa diferente, que siente diferente y que por ende actúa diferente. Hay muchas personas que suelen burlarse de, por ejemplo, aquellos que profesamos fe en Jesús. Nos dicen que somos ilusos al creer que Dios existe, que vivimos en un mundo irreal. Nos tratan de ilusos, de vivir engañados acerca de lo que según ellos es la realidad. Ellos tienen una realidad totalmente distinta y opuesta en la que Dios no tiene espacio, no tiene lugar, o como dijera alguien por allí, no tiene cabida. Nosotros sabemos claramente, por supuesto, y eso es lo que sostiene nuestra fe, que lo nuestro es mucho más que una simple ilusión, que es una eterna y verdadera realidad, que Jesucristo no es uno más, es quien marcó en la historia de la humanidad un antes y un después. Lo mismo sucedió en nuestra vida, y que su entrega sacrificial nunca jamás será igualada por nadie. Su amor nos cambió no solo nuestro presente, sino también nuestra eternidad. Ahora, mis queridos, somos suyos para siempre. ¡Wow! Esa es una gran verdad a la que debemos vivir aferrados cada uno de los que somos hijos de Dios. Vemos en los versículos que leímos al comienzo a un hombre llamado Jeremías, de oficio profeta, cuyo nombre significa Jehová ha inspirado. Pero también este hombre es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque todo el tiempo él vivía llorando, vivía quejándose, producto de su realidad, producto de lo que él veía en el diario vivir, producto de lo que le sucedía a causa de su ministerio. Él vivía con un tono de queja, y los versículos que leímos al comienzo están reflejando el corazón de un hombre desilusionado y con un espíritu de queja muy, muy, muy grande. No debe sorprendernos el hecho de que una persona desilusionada viva quejándose de todo y de todos. Pensá cómo te sentiste vos cuando alguien te decepcionó o te desilusionó. Seguramente que vas a entender mejor el corazón de este hombre de oficio profeta, decepcionado de la realidad que le tocaba vivir. ¿Por qué? Porque cuando uno está decepcionado o desilusionado, lo que emite con su lenguaje es decepción, es frustración, es duda, es amargura, todo un montón de cosas que forman parte de un cóctel del corazón que se ha formado en el corazón de una persona desilusionada. Jeremías, en los versículos que acabamos de leer al comienzo, está revelando que hay desilusión en su corazón. Él está contándole a Dios lo que le está sucediendo, pero ahora, ¿cómo poder cambiar eso? Jeremías le está contando a Dios acá, en estos versículos que acabamos de leer, lo que hay en su corazón. Jeremías está poniendo de manifiesto la gran y enorme frustración que él siente. Este hombre, cuyo nombre significa Jehová ha inspirado, ahora en realidad está manifestando algo contrario a lo que Dios había determinado para su vida. ¿Qué significa que Dios lo inspiró? Significa que Dios exhala de su espíritu sobre la vida de este hombre y lo transforma en aquello que Dios mismo desea. Eso es inspirar, según Dios. Dios toma de su espíritu, lo exhala, lo expulsa de alguna manera de sí mismo y lo inspira, es decir, lo introduce en la vida de una persona para que esa persona viva a partir de ese momento según Dios. Eso es algo maravilloso, eso es algo milagroso que solamente Dios puede hacer en la vida de aquellos a los que Él llama, a los que Él elige y a los que Él sella con su presencia y su Espíritu Santo. Dios ha hecho exactamente lo mismo con cada uno de sus hijos. Ha tomado de su espíritu y los ha inspirado, ha soplado sobre cada uno. Por lo tanto, mis queridos, no hay motivos para que vos y yo tengamos un espíritu de queja o la desilusión entre a nuestra vida y gobierne todo nuestro ser. No hay motivos para vivir quejándonos, no hay motivos para estar desilusionados, porque el espíritu de vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ha sido impartido por el mismo Dios que nos llamó a toda nuestra vida, y a partir de ese momento nuestra vida se torna una vida plena y una vida abundante.
Ahora bien, por alguna razón este profeta llorón entra en un estado de completa desilusión al ver que el pueblo al que él había sido enviado por Dios mismo no escuchaba su mensaje. Esa es la razón por la que Jeremías entra en depresión, entra en desilusión, abre las puertas a la decepción. La razón es que el pueblo le daba la espalda a él. Jeremías personalizó esa actitud del pueblo y automáticamente pensó que el pueblo tenía algo contra él. En realidad, el problema del pueblo era que no quería el gobierno de Dios sobre su vida. Pero Jeremías no pudo entender esto, no pudo ver esto, y automáticamente él personalizó el mensaje. Es decir, su queja era: tienen algo contra mí, por eso no me escuchan. Dios, más adelante, tiene que decirle: Jeremías, no es con vos el asunto, es contra mí. No es con vos, es contra mí. Mucha gente vive decepcionada o desilusionada porque ellos hacen una lectura incorrecta de la realidad que enfrentan. Ellos creen que todo el mundo está en contra de ellos creen que las cosas siempre son en contra de ellos. Muchas veces podemos cometer errores creyendo que la gente está en contra nuestra, cuando en realidad el foco, el centro de atención está puesto en otra cosa, o en otra persona, o en otra situación, o en otro aspecto. Pero no podemos personalizar todo el tiempo las cosas, porque eso es lo que va a provocar decepción en nuestra vida. Jeremías se deprimió porque el pueblo no respondía al mensaje que él llevaba, y este hombre empezó a pensar: es contra mí, la tienen contra mí, yo soy responsable, algo estoy haciendo mal, y en realidad no estaba haciendo absolutamente nada mal, estaba entregando el mensaje que Dios le daba, pero el pueblo decidía darle la espalda a Dios, no a Jeremías. El problema de este pueblo era que no quería escuchar a Dios, entonces reaccionaba de la manera que reaccionaba. Mirá lo que dice el versículo 15, parte C. El profeta le dice a Dios: sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías increpando a Dios y diciéndole: sabes que por amor de ti sufro afrenta. En otras palabras, le está diciendo a Dios: Dios, todo esto que me está pasando es por tu causa, es por tu culpa. Me hace acordar a aquellos cristianos que cuando las cosas no salen como ellos quieren, le recuerdan a Dios que todo lo que les está pasando es a causa de, entre comillas, ser cristianos. En otras palabras, están diciendo exactamente lo mismo que Jeremías le dice a Dios en este punto. Dios, todo esto me pasa por ser cristiano, todo esto me pasa por ser tu hijo, todo esto me pasa por culpa tuya. Si yo no hubiese estado sirviéndote, si yo no cumpliera con mi responsabilidad de hijo tuyo, habría un montón de cosas que a mí no me tendrían que suceder. Eso es lo que ellos, engañándose a sí mismos, creen que sucedería. Pero nada nuevo bajo el sol, dijo el sabio Salomón. Nada nuevo, es decir, lo que experimentó Jeremías producto de la desilusión que vivía es lo mismo que sucede con mucha gente hoy. Culpan a Dios de sus males cuando en realidad Dios es profundamente y fuertemente fiel a sus promesas. Dios nunca te va a dejar avergonzar. Lo que pasa es que tenés que aprender a hacer una lectura correcta de la situación. Si vos estás respondiéndole a Dios como Dios te ha pedido que lo hagas, entonces descansá en el cuidado que Dios tiene sobre tu vida. Dios nunca te va a dejar avergonzar. Nunca Dios va a dejar que vos seas avergonzado por su causa. Nunca, y eso es una promesa que está escrita en la Biblia, es una promesa de Dios. Dios no va a dejar a ninguno de los suyos ser avergonzados, pero tenemos que aprender a interpretar correctamente las situaciones que vivimos. Hay gente que dice: voy a la iglesia, busco a Dios y todo me sale mal. ¿Nunca dijiste eso? ¿Nunca emitiste esa palabra o esas palabras, esa frase? Déjame decirte que si esas palabras por estos días han salido de tu boca, vos te has convertido en un Jeremías, en un profeta llorón, en un cristiano llorón, en un cristiano que vive llorando sus penas producto de que las cosas quizás no están saliendo como se supone, según tu óptica, que debieran ser.
¿Sabés qué otro libro escribió Jeremías? Parece que Dios tiene también sentido del humor, ¿no? Porque Dios a un profeta llorón como este le da para que escriba otro libro, lo inspira para que escriba un libro bíblico llamado Lamentaciones. Ahora yo te pregunto a vos, si Dios tuviera que inspirarte de acuerdo a lo que vos estás viviendo, ¿qué título llevaría ese otro libro para el cual Dios te inspiraría para que escribas? ¿Cuál sería el título? ¿El quejón? ¿La renegada o el renegado? ¿El mala onda o la mala onda? ¿La pesimista o el pesimista? ¿El incrédulo o la incrédula? ¿Qué título llevaría el libro para el cual Dios te inspiraría para que escribas? Es tremendo, es importante que pensemos. Es importante que pensemos porque lo que hoy vivimos es producto de la lectura que nosotros hacemos de las cosas. Dice el versículo 16, allí en Jeremías 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En su defensa, el profeta le sigue recordando a Dios cosas que él ha vivido y que ha hecho producto del llamado, y él le dice, yo no descuidé, Dios, el alimentarme con la palabra, yo no menosprecié la palabra, al contrario, fueron halladas tus palabras, le dice, y yo las comí, y esa palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, yo no menosprecié la palabra. Esa misma palabra que le generaba gozo y alegría al comerla, ahora le generaba conflictos con el pueblo al que ministraba esa misma palabra que recibía. Entregar la palabra de Dios, mis queridos, muchas veces va a generar reacciones de enojo por parte de algunos, pero en definitiva es lo que tenemos que hacer. Es más, cada palabra que tu pastor transmite genera en vos una reacción. Quizá hay cosas que te enojan, quizá hay cosas que las tomás mejor que otras, pero estoy seguro que reacciones a la palabra de Dios hay. ¿Por qué decimos enojo? Porque hay quienes creen que uno prepara un mensaje especial pensando en pegarle a ellos, pegarles entre comillas, cuando en realidad todo mensaje es inspirado por Dios, recepcionado por el líder espiritual y comunicado al pueblo. Eso significa Jehová ha inspirado. Todo mensaje es inspirado por Dios cuando hay un corazón dócil, cuando hay un oído entrenado para escuchar a Dios y luego es comunicado al pueblo. La reacción del pueblo no la podemos medir, no la podemos frenar. El pueblo va a reaccionar conforme crea lo que crea de la palabra que se está entregando. Todo mensaje se inicia en Dios. Por lo tanto, se comunica al pueblo lo que Dios quiere comunicar, y si esa palabra es dura, en todo caso, es porque Dios así lo cree conveniente. No te enojes cuando la palabra sea dura. Dale gracias a Dios por el mensaje y agradece tener un pastor que trae lo que Dios quiere hablar para corrección de tu vida. No te enojes, no creas equivocadamente como Jeremías que es contra vos. Agradece tener una palabra de corrección, agradece tener un líder, un pastor que te comunica lo que cree efectivamente que Dios ha puesto en su corazón y lo transmite de manera fiel para que tu vida sea una vida conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 17 Jeremías dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Lo que está haciendo Jeremías acá es citar lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este profeta le está diciendo a Dios, en otras palabras, Dios, mirá que estoy haciendo lo que vos me pedís, mirá que soy muy distinto a otros, como si acaso Dios no viese y no evaluase la conducta de este hombre. Eso es una locura. Puede ser, es una posibilidad clara y concreta, es lógico que si entregamos la palabra de Dios, nos quedemos solos, si es que acaso decidimos poner esa palabra en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no viene a sobarle el lomo a nadie, viene a confrontar la realidad del corazón del ser humano y va a haber reacciones, va a haber gente que por causa de la palabra que vos entregues
te dé la espalda. Cuando vos le digas a alguien, mirá, tenés que arrepentirte, tenés que cambiar porque te vas al infierno, esa palabra va a generar una reacción. Va a haber gente que se va a quebrantar y va a haber otra gente que literalmente se va a ir de tu lado, no va a querer saber absolutamente nada más con vos. Pero no lo tomes como contra vos, es la reacción de la gente a la palabra que Dios puso en tu boca y que vos estás entregando fielmente. Pero el profeta sigue su descargo porque pareciera ser que siempre se puede ir un poco más abajo. Mirá lo que dice el versículo 18. Es evidente que este hombre está muy mal y cada cosa que dice lo pone de manifiesto. Mirá lo que dice el versículo 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Después de hacer toda una exposición de lo que él creía que estaba sucediendo, de acuerdo a su visión de las cosas, va a Dios con este argumento y le dice, primero habla de un dolor interminable, o sea, perpetuo. Él dice, es mi dolor perpetuo. Habla de algo que según él, según su óptica, según lo que estaba envolviendo su corazón y su mente, habla de algo que para él no va a terminar nunca. Un dolor perpetuo. Habla de una herida desahuciada y sin curación, o sea, él cree que ya no hay esperanza para que su situación cambie. Habla de algo que no tiene curación, habla de algo como que está imposible de resolverse. Eso es lo que el profeta está diciendo. Y viene el remate. Serás para mí, dice, como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías le está diciendo a Dios algo así como, ¿no será que en definitiva yo viví engañado, creyendo que vos eras real y en realidad sos una ilusión? ¿No será que todo este tiempo habré vivido engañado? ¿No será que todo esto será producto de un engaño? Qué mal que está este hombre realmente. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, este mismo profeta dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ayer Jeremías veía a Dios como una fuente de agua viva. Hoy, producto de la desilusión y de la decepción que experimenta, ve a Dios como aguas que no son estables. Según el profeta, entonces, Dios es muy cambiante. No es un Dios en el que podamos fiarnos. No es un Dios digno de confianza. Es muy fuerte lo que este hombre está diciendo. Ayer veía a Dios, este hombre veía a Dios como fuente de agua viva. Hoy, producto de todo lo que está viviendo, lo ve como aguas que no son estables. Y ese es el problema, mi querido, cuando la desilusión viene a tu vida. Empezás a ver lo que hasta ayer eran certezas, hoy lo empezás a ver como algo que, bueno, quizá no era tan cierto. Empezás a verlo lleno de dudas, lleno de incertidumbres, empezás a verlo como algo que no es serio, empezás a ver a Dios como algo que, bueno, pero en realidad no sé si Dios es tan real como alguna vez me lo dijeron. Eso es lo que está diciendo este hombre. Y ese es el problema cuando viene la desilusión y abraza nuestro corazón. Un profeta desilusionado es un profeta que incumple con su visión, porque lo que menos hará será cumplir con su tarea. Jeremías tenía que hablar lo que Dios le indicaba, pero ahora su lenguaje había cambiado y hablaba desánimo, amargura, desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Un cristiano desilusionado es un cristiano que habla derrota, que habla fracaso, que habla decepción, todo eso menos fe. Jeremías estaba totalmente desilusionado de todo y de todos, inclusive de Dios, y sus palabras, como acabamos de ver, así lo expresan. Así habla la gente que alguna vez dijo, amo a Dios y hoy ya no quiere saber nada con Dios. Así habla la gente que alguna vez dijo, amo a la iglesia y hoy ya no quiere saber nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque se han desilusionado, se han decepcionado, producto de haber puesto su mirada en las cosas incorrectas. Mucha gente desilusionada hoy está caminando en dirección contraria a lo que alguna vez manifestaron. ¿Por qué razón?
porque empezaron a ver lo que no tenían que ver. Así opera la desilusión en el corazón. Empezamos a mirar lo que no tenemos que mirar y por eso nos desilusionamos. En la iglesia no son todos como yo creía que eran. Y estás equivocándote al mirar lo que no tenés que mirar. Mucha gente se decepciona y se desilusiona de la iglesia, de la gente que forma la iglesia. ¿Por qué razón? Porque empiezan a mirar y empiezan a creer que tienen que ser o deben ser todos perfectos, sin error. Y eso es un gran engaño. Los que formamos parte de la iglesia no somos perfectos en términos humanos, es decir, sin error. Lo que nosotros necesitamos entender es que si miramos el error, es muy probable que nos decepcionemos. Y eso llevarlo a cualquier ámbito. La gente que forma parte de la iglesia es gente que ha sido apartada por Dios para formar parte de su pueblo. Y es gente que al igual que vos y al igual que yo, está en un proceso de mejora continua, en un proceso de santificación. No debemos poner expectativas más altas en la vida de la gente, porque el día que la gente nos desilusione, también vamos a caer nosotros. Ahora, ¿qué generó dicha desilusión en la vida de Jeremías? Que había un pueblo, como dijimos, que no respondía a su mensaje, que las cosas no salían como él esperaba y que por ende los resultados que él esperaba no llegaban. Cuando las cosas no salen como esperamos, cuando los resultados que buscamos no vienen, cuando las promesas de Dios parece que tardan muchísimo tiempo en cumplirse o pareciera que nunca se van a cumplir, solemos tener la tendencia a desilusionarnos de todos, incluido de Dios. Jeremías hacía todo lo que Dios le había pedido. Él era un hombre fiel. Y ahí está el secreto. Ahí está el gran secreto. Jeremías no pudo entender que su llamado consistía en ser fiel. Dios no le había garantizado nada en absoluto acerca de la respuesta del pueblo. Dios nunca le dijo el pueblo te va a escuchar. Dios nunca le garantizó que los resultados iban a ser los que él quería o los que él esperaba. Dios lo que esperaba de Jeremías era que finalmente él cumpliera con su ministerio y en eso consiste el hecho de ser fieles. Vos y yo tenemos que entender que lo que Dios busca de nosotros es que seamos fieles, es que respondamos efectivamente a lo que Él nos ha pedido. Nada más, los resultados dependerán de la obra de Dios, dependerán de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Pero vos y yo no somos el Espíritu de Dios para gestionar ningún cambio en la vida de la gente. Por lo tanto, cuando vos vayas a predicarle a algún amigo, a algún familiar, entregá la palabra y dejale el resto al Señor. Deja que sea el Espíritu Santo el que trabaje en la vida de la gente. Si sos vos el que con tus fuerzas intenta que alguien cambie, te vas a frustrar, te vas a decepcionar, te vas a desilusionar y vas a terminar renegando de todos, incluido de Dios mismo. ¿Por qué? Porque no vas a ver los resultados que vos querés ver en ese preciso momento. Insisto en esto, tu fidelidad consiste en entregar la palabra que Dios ha puesto en tu boca. Vas y le predicas a alguien, pero después orá para que el Espíritu Santo siga trabajando en la vida de las personas. Jeremías hacía todo lo que Dios le había pedido. Amaba y predicaba su palabra, vivía apartado de gente mala, mantenía su comunión con Dios, pero por alguna razón los resultados no eran los que él esperaba. Entonces, ¿qué sucede? Abre las puertas a la desilusión y a la pérdida de toda esperanza. Se deprimió tanto al punto de querer abandonarlo todo. Mucho cuidado, mis queridos, con la forma en que tratamos con la desilusión. Quiero darte algunos principios espirituales para ser libres de toda desilusión. Número 1, cuando la desilusión quiera venir a tu vida, corre a la presencia de Dios para que trate con vos, para que trate contigo. Corre a la presencia de Dios. Hay algo bueno dentro de todo esto que Jeremías hizo y tiene que ver con que cuando esto empieza a sucederle, lo primero que hace es corre a Dios a contarle todo lo que le estaba sucediendo. Jeremías corre a la presencia de Dios a contarle todo lo que le estaba sucediendo. No se queda callado, va a Dios para que él pueda saber lo que le estaba pasando. La desilusión no se va tratándola desde nuestra propia capacidad o fuerza,
porque lo que eliminará la desilusión total de nuestra vida es el volver a enfocarnos correctamente, es el volver a tener una perspectiva correcta de la vida, y eso solo se logra buscando a Dios. Cuando vamos a Dios con alguna desilusión, lo que hace Dios es nos vuelve a enfocar. Mirá, yo te pedí que hicieras esto, lo demás me corresponde a mí. Yo te enfoco nuevamente y te envío a que sigas haciendo lo que te pedí que hagas. Lo demás, déjalo en mis manos. Eso es lo que Dios hace cuando corremos a su presencia para que Él trate con nosotros en medio de la desilusión que quiera embargar nuestras vidas. Punto número 2. Toma contacto con la realidad de las cosas. La realidad indicaba que Jeremías había sido llamado por Dios a cumplir una tarea: predicar, dar a conocer al pueblo lo que Dios quería decirles, nada más. La realidad indica que fuimos llamados a realizar una tarea, pero que los resultados vienen de la mano de Dios. Yo tengo que ser fiel en cumplir lo que se me ha pedido, todo lo demás lo hace Dios. Ejemplo, mi tarea como pastor es entregarte lo que Dios dice. Después hay un trabajo del Espíritu de Dios en tu vida por medio de la palabra entregada, y eso no me compete a mí ni a ningún líder espiritual. Seguiré clamando por tu vida, seguiré rogando al cielo por tu vida, seguiré orando por vos para que Dios trabaje en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en todo tu ser, en tu interior. Pero yo no soy el Espíritu Santo para gestionar los cambios en tu vida ni en la vida de ninguna persona. Y es exactamente lo mismo para vos. Vos, una vez que entregás la palabra a algún amigo, algún familiar, algún pariente, algún conocido tuyo, lo que te resta hacer es orar, clamar, rogar al cielo para que esa palabra que vos entregaste actúe en la vida de la gente, y confiar en que Dios hará todo lo que sea necesario para que esa palabra crezca y traiga buen fruto, no solamente a la vida de esa persona, sino a la vida de todos aquellos a los que vos le has entregado una palabra de parte de Dios. Ahora, no somos el Espíritu Santo para gestionar los cambios en la vida de ninguna persona. Tomar contacto con la realidad de las cosas significa, entre otras cosas, no idealizar a nadie, ni siquiera a aquellos a los que amamos, porque eso puede llevarnos a la desilusión. Hay matrimonios que viven en una completa y absoluta desilusión uno de otro. ¿Por qué razón? Porque no han tomado contacto real con lo que es el otro. Es decir, el otro no es perfecto, tampoco es una mala persona. Pero el problema es que vivimos dándole al otro un ideal que en definitiva hace daño. Nos hace daño a nosotros y hace daño al otro cuando idealizamos a las personas. Las personas son como son y tenemos que aprenderlas a amar por lo que son, no por lo que pueden llegar a ser. Debemos acompañar el proceso de crecimiento, debemos estar al lado de esas personas a las que amamos, pero no idealizarlas. No idealizar, tomar contacto con la realidad de quiénes son, nos va a ayudar a amarlos mucho más en profundidad. Sobre todas las cosas, tomar contacto con la realidad de quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo saber quién soy, voy a evitar también darle al otro un ideal o poner un ideal sobre la vida de otro que no es tal, que no es real. Eso es madurez. Somos todas personas necesitadas de la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios a diario, que trabaje en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Dios nosotros podemos ser todavía mucho más falibles. Todavía sin la gracia de Dios podemos llegar a ser mucho más dañinos para otros. Sin la gracia de Dios podemos llegar a ser personas muy duras para con aquellos a los que amamos. Entonces, cuando tomo contacto con la realidad del otro, me libero de toda desilusión. Lo amo por lo que es. Trabajo, me pongo a la par de él, lo acompaño en su proceso de crecimiento y obviamente que lo animo a mejorar, lo animo a superarse, pero sobre todas las cosas, siempre teniendo contacto con la realidad de quién es la persona. La amo, me ama por lo que soy, no por lo que necesariamente puedo llegar a ser. Somos personas imperfectas, necesitadas de la gracia y el favor de un Dios perfecto. Esa es la única realidad
Y sabemos que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios no nos va a decepcionar, Dios no nos va a fallar. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Dios nos inspira para hacer lo que tenemos que hacer y decir lo que tenemos que decir. Él pone palabras en tu boca en estos días para que digas lo que tenés que decir, y ahí tenés que saber que termina tu tarea. Lo demás lo hará Dios. Confía. No sos vos quien va a cambiar la realidad de las personas que te rodean. Es la palabra que vos entregaste y la certeza y la confianza que vos tengas en el hecho de saber que Dios será el que trabaje. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Es Dios inspirándote, poniendo una palabra en tu boca. ¿Para qué? Para que vos puedas a su vez entregarla y esperar en la obra del Espíritu Santo. Punto número 3. No vivas de lo que otros te proponen. No vivas de lo que otros te proponen. Uno de los errores que provocó la desilusión en la vida de este profeta fue que empezó a vivir de acuerdo a lo que el pueblo le proponía. El pueblo le daba la espalda y él se sintió rechazado. Inclusive se sintió rechazado por Dios. ¿Por qué razón? Porque el pueblo se resistía a escucharlo, no lo querían escuchar, y este hombre tomó eso como algo personal, como algo contra él, cuando en realidad era a Dios a quien resistían y no querían escuchar. Escuchá en este tiempo vos lo que Dios está diciéndote por estos días y aferrate a su palabra. Aferrate a su palabra, escuchá atentamente lo que Dios está diciéndote por estos días y aferrate con todo tu ser a su palabra. Si vos escuchás las noticias y tomás eso como una referencia para tu vida, entonces no esperes que crezca tu fe. Lo que va a crecer es tu desesperanza, es tu decepción, es tu desilusión, es tu frustración. No va a crecer tu fe, va a crecer todo eso menos tu fe. Te vas a deprimir cada vez que escuches a un especialista, entre comillas, en alguna área y dejes que eso que él está diciendo influencie tu vida más que aquello que el supremo hacedor de las cosas ya te ha dicho. Te vas a bajonear y vas a dudar de todo y de todos, inclusive de Dios. Espero que esta palabra pueda estar calando hondo en tu corazón y sobre todas las cosas espero ser lo suficientemente claro para transmitirte esto que Dios ha puesto en mi corazón por estos días. Cada vez que vos escuches a un especialista en cualquier área de la vida y le des más importancia a lo que él está diciendo que a lo que Dios ya te habló, entonces vos vas a vivir desilusionado y decepcionado de todas las cosas, vas a vivir renegando de tu fe, vas a creer que no tiene sentido servir a Dios, vas a creer que no vale la pena ser parte de la iglesia, vas a abandonar todas las disciplinas espirituales que Dios ha dejado para bendición de tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo de acuerdo a lo que otros te proponen y no de acuerdo a lo que Dios ya te ha dicho. Cada vez que vos mires y evalúes lo que dice el ministro de Economía más que lo que Dios ya te ha hablado por medio de su palabra, vos te vas a vivir frustrando, decepcionando, vas a vivir desilusionado. ¿Por qué? Porque estás escuchando lo que otros te proponen más que lo que Dios te ha dicho. Entonces, tené mucho cuidado qué es lo que vos escuchás y aquello a lo que vos más importancia le das por estos días. Punto número 4. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Dice el versículo 19 de Jeremías 15. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora, es Dios el que empieza a hablar. Dios lo escuchó a Jeremías y en ese momento agarra y le dice, Jeremías, ok, hasta acá yo te escuché. A partir de ahora me vas a escuchar y vas a prestar toda la atención necesaria porque es importante lo que tengo para decirte. Jeremías, si te convirtieres, le dice Dios, yo te restauraré. Parece que Dios se hastió un poco, se hartó de todo lo que estaba escuchando y viene y le dice a Jeremías, a este profeta, le dice, tenés que convertirte. ¿Cómo puede ser que un profeta necesite convertirse?
Se supone que si es profeta se debe a que ya es creyente, a que se ha convertido de sus malos caminos, por eso ahora sirve a Dios, pero parece ser que hay quienes necesitan una reconversión. Quizá eso sea lo que necesite tu vida por estos días. Quizá estás viviendo desilusionado, quizá estás viviendo en frustración. ¿Por qué? Porque te has equivocado al poner la mirada en las cosas incorrectas. Quizá has creído equivocadamente lo que no tenías que creer y has asumido una realidad que no es correcta, has hecho una lectura incorrecta de las cosas. Por eso hoy Dios viene y te dice, al igual que el profeta, si te convirtieres. Convertirse significa arrepentirse, y arrepentimiento es cambio de pensamiento que se traduce en un cambio de vida. Eso es lo que Dios le dice al profeta: arrepentite y vas a ver cómo cambia tu vida. El profeta necesitaba de una nueva conversión a Dios porque sus pensamientos exponían todavía la dualidad de su corazón, un corazón que todavía en realidad no estaba entregado a Dios. Es imposible, mis queridos, que aquel que sabe dónde ha puesto su esperanza se desilusione. Tu desilusión responde a que todavía quizá no rendiste tu vida entera a Cristo. De lo contrario, no habría espacio para la desilusión. No habría espacio en nuestro corazón para la pérdida de la esperanza y de la fe si acaso toda nuestra vida estuviera rendida al señorío de Jesucristo. ¿Cómo voy a perder la esperanza si Cristo es mi esperanza? La esperanza que se pierde es aquella que se coloca en sitios incorrectos: riquezas, personas, empleos, vocaciones, bienes, etc. Pero la esperanza, cuando la depositamos en Cristo, nunca, nunca, nunca se pierde. ¿Podemos confiar en la gente? Sí, pero nunca nuestra esperanza mayúscula, mayor, tiene que estar puesta en la gente. Por eso te hablé anteriormente de tomar contacto con la realidad de las cosas o de las personas. Cuando confiamos en alguien, también tenemos que saber que esa persona nos puede fallar y que nuestro corazón no puede estar puesto ahí, porque cuando esa persona nos falle, lo más probable es que caigamos juntamente con ella. Mirá lo que dice Primera de Pedro 3, 14 y 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No se puede desilusionar a aquel que sabe en quién ha puesto su esperanza. Y yo espero que ahí donde estés pegues un fuerte amén. ¿Por qué razón? Porque nuestra esperanza es una esperanza que no avergüenza. Nuestra esperanza es Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el antiguo pacto hay un texto que dice que nosotros somos prisioneros de esperanza. Por lo tanto, mis queridos, no nos podemos desilusionar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, es un Dios, es un Padre, un Señor y Salvador de nuestras vidas que no nos va a fallar nunca. Él es el único que no falla. Nuestra esperanza tiene que ser absoluta en Él porque Él no falla. ¿Tenés esperanza? Entonces, si todavía estás ahí dando vueltas y medio como que la esperanza se ha disipado por estos días, hoy te invito a que cierres toda puerta a la desilusión en el nombre de Jesús. Convertite en estos días en una persona distinta, conforme a la idea del Señor. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar toda tu vida. Punto número 5. Separa lo bueno de entre lo malo que todavía hay en tu interior. Versículo 19b dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hay cosas que todavía están dentro, quizá estorbando la obra que Dios quiere desarrollar en tu vida. Hay cosas que están tapando lo precioso que Dios ha puesto dentro tuyo. Quizá hay frustraciones, quizá hay decepciones que están estorbando todo lo que Dios ha puesto de bueno dentro tuyo y que no te dejan operar, no te dejan funcionar de acuerdo a lo que Dios te ha pedido que hagas. Bueno, llegó la hora de empezar a separar lo precioso de lo vil, si es que acaso querés seguir siendo un instrumento en las manos del Señor.
Quizás sea el orgullo de pretender que sos vos el que tiene que cambiar a la gente. Quizás consideres que las cosas siempre deben ser hechas a tu manera y ni siquiera de acuerdo a Dios. Quizás sea tu temperamento feo, que nada te cae bien, que todo te cae pesado. Quizá el vivir disgustado o disgustada todo el tiempo con los que te rodean, etcétera, etcétera, etcétera. Vos ya sabés qué cosas hay que sacar dentro tuyo para que Dios pueda volver a contar con vos. Vos ya lo sabés. Renunciá a eso en el nombre de Jesús. Hoy es el día, no mañana, hoy. Todavía hay cosas que no te permiten ver a Dios obrando. Todavía hay cosas que estorban tu relación con Dios. Todavía hay cosas ahí en tu interior que estás permitiendo en tu vida y son la razón de tus fracasos, desilusiones, decepciones. No es la gente, no se trata de los demás, se trata de vos. Conviértanse ellos a ti, le dijo Dios a Jeremías, y no te conviertas tú a ellos. No seas uno más del montón. Ellos hablan desilusión, ellos hablan desesperanza, ellos están en mi contra. No te conviertas a ellos. Yo te llamé, dice Dios, para hablar fe, no para hablar desesperanza. Yo te llamé para hablar palabra de vida, no para hablar cosas de muerte. Eso es lo que Dios le está diciendo al profeta, que ellos se conviertan a vos, no te conviertas vos a ellos. No son los demás, sos vos. No se trata de los demás, se trata de vos y de aquello en lo que vos estás enfocado. Cuando esto suceda en tu vida, te vas a transformar en una persona firme e invencible. Mirá lo que dice el versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Tremenda promesa que Dios le hace a este hombre nuevamente. Dios quiere seguir contando con Jeremías, por eso le da una nueva oportunidad. Eso significa arrepentimiento, significa una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, pero esta vez no según tu criterio, sino según Dios. Cuando Dios te llama al arrepentimiento, lo que Dios te está ofreciendo es: tenés una nueva oportunidad. Empezá de vuelta, pero escuchá lo que te voy a decir, porque para que esta nueva oportunidad tenga sentido, tenés que escuchar lo que yo quiero que hagas. Arrepentite, Jeremías, convertite, cambia tu manera de pensar. Y cuando eso suceda, lo que va a venir como consecuencia de esa nueva oportunidad es que te vas a transformar en alguien firme, en alguien invencible. Si Jeremías se volvía a Dios, Dios lo iba a establecer en medio del pueblo como muro fortificado, es decir, alguien firme, alguien estable, alguien inamovible. La señal de que vos estás viviendo en decepción y en desilusión es que sos una persona inconstante en todos tus caminos. La persona inconstante en todos sus caminos es inconstante no porque en sí mismo quiera hacerlo, sino porque de alguna manera está decepcionado o decepcionada de ciertas cosas, está desilusionada, hay frustración todavía en su interior, no ha separado lo vil de lo precioso que Dios ha puesto, entonces la frustración la lleva a vivir en desilusión y no puede transformarse en alguien firme, en alguien estable, en alguien inamovible. Dios le dice: yo voy a estar con vos para guardarte y defenderte, para librarte de mano de los malos y redimirte de la mano de los fuertes. En otras cosas o en otras palabras, Dios le está diciendo: te voy a cuidar, te voy a proteger y de esa manera te vas a tornar invencible. ¿Por qué? No porque seas vos el que va a pelear, sino porque yo voy a pelear por vos. Y déjame decirte algo, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios jamás ha perdido una batalla. Si Dios pelea por vos, entonces la victoria está asegurada. ¿Por qué? Porque Dios jamás ha perdido una batalla. ¡Wow! Renuncia hoy en el nombre de Jesús a toda desilusión. Renuncia a toda desilusión y Dios hará grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Yo te quiero bendecir en esta hora. Quiero orar por vos y declarar sobre tu vida un nuevo comienzo. Declaro sobre tu vida un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Ahora se rompe
todo pensamiento incorrecto, se rompe toda atadura que la frustración, que la desilusión ha querido generar. En el nombre de Jesús, yo declaro que comienza un nuevo periodo sobre tu vida. Te bendigo en esta hora. Mirá a Jesús, mirá a Jesucristo. No mires a lo que los demás están proponiéndote. Amá a la gente. Amá a tu iglesia, amá a tus hermanos, amá a tus pastores, amálos, porque es la muestra más grande de que estás amando a Jesús. La muestra de que amás a Dios, de que amás a Jesús, es que amás a la iglesia. Lo demás es mentira, es engaño, es desilusión, es mentira. Amá a Jesús, amando a tu iglesia. En el nombre de Jesús, toma contacto con la realidad de las cosas. No idealices a nadie. En el nombre de Jesús, convertite en este día. Dios está dándote una nueva oportunidad para que las cosas sean diferentes. Yo te bendigo en esta hora. Te bendigo en esta hora. Declaro sobre tu vida un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Sé libre de toda decepción, de toda desilusión, de todo engaño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús, para tornarte alguien firme e invencible, tenés que saber que lo que Dios quiere es que te conviertas, que te arrepientas, que cambie toda tu vida, toda tu manera de pensar y toda tu vida. Entonces Dios va a hacer de tu vida alguien firme, alguien estable, alguien inamovible, y Él peleará todas tus batallas. Y si Él pelea todas tus batallas, entonces no hay posibilidad de que vos pierdas una sola de esas batallas, porque es Dios el que va a pelear por vos. Te bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús oro para que esta palabra sea sembrada en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, vos puedas ser libre definitivamente de toda desilusión. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si eres tú eres lo que falta, sabes cómo conquistarme.